Hola amigos de Pizarra Tecnológica, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Arnulfo Sierra y en esta ocasión vamos a hablar sobre las estructuras tecnológicas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día con cada una de nuestras nuevas publicaciones. Cuando hablamos de estructuras debemos pensar en todos los cuerpos que nos rodean, desde los esqueletos hasta los edificios, y pasando por ejemplo por el caparazón de una tortuga o la concha de un molusco. En términos técnicos, una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella, con el objeto siempre de conservar su forma. Es decir, que no se deforme por nada. Por ejemplo, si tenemos un puente, este puente debe soportar cierto peso sin derrumbarse, ya que es una estructura que está diseñada para soportar esas fuerzas. Algo que debemos tener presente es que las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan cargas y pueden ser de dos tipos: fijas, que siempre actúan sobre la estructura, digamos que en el ejemplo del puente, el peso del mismo puente, el peso de la misma estructura, o variables que no siempre actúan sobre la estructura. Este puede ser, por ejemplo, el viento sobre el mismo puente. Ahora, teniendo claridad que es una estructura, podemos conocer sus funciones, y estas son las siguientes. Primero, soportar cargas. Es la principal función de toda estructura, ya que las fuerzas o cargas siempre están presentes en la naturaleza, como por ejemplo la gravedad, el viento, el oleaje, entre otros. Segundo, mantener la forma básica. Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que si esto ocurre, podría romperse y la estructura colapsa. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Tercero, proteger las partes delicadas. Una estructura debe proteger siempre las partes delicadas de los objetos que posee. Por ejemplo, el esqueleto protege nuestros órganos internos. Así, la carcasa de un computador protege el microprocesador, las tarjetas, entre otros. Pero hay estructuras que no tienen partes internas que proteger, como por ejemplo los puentes o las grúas. Cuarto, podemos ver que las estructuras deben ser ligeras. Toda estructura debe ser lo más ligera posible. Si la estructura es muy pesada, puede venirse abajo y además se derrocharían muchos materiales. Y por último, toda estructura debe ser estable. No se puede volcar o caerse aunque reciba diferentes cargas. Ahora, existen varios tipos de estructuras que en este video clasificaremos en estructuras naturales y artificiales, y que a su vez ambas pueden ser fijas o móviles. Así que pasemos a conocer cada una de ellas de una forma sencilla. Primero nos vamos a encontrar con las estructuras naturales. Son aquellas que se han formado sin la intervención del ser humano. Estas están presentes en los seres vivos, en sus construcciones o en el resultado de procesos geológicos, así como la concha de un molusco, el nido de un pájaro o una cueva. Estas son estructuras naturales. Luego tenemos las estructuras artificiales, y son aquellas elaboradas por el hombre para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, los puentes, los edificios y en general todas las construcciones realizadas por el ser humano son estructuras artificiales. Tienen formas diferentes atendiendo a su función y su tipo de fuerzas que actúan sobre ellas. Ahora pasemos a las estructuras móviles. Como ya hablamos, las estructuras móviles pueden ser tanto naturales como artificiales, y son todas aquellas que se pueden desplazar, que son articuladas. Por ejemplo, una estructura móvil natural es el esqueleto, y una estructura móvil artificial puede ser un puente levadizo. Así como hay estructuras móviles, también existen estructuras fijas, y son
todas aquellas que por el contrario no pueden sufrir desplazamientos. Son por ejemplo los pilares, las torres, las vigas, los puentes, entre otros. Estos son los 4 tipos de estructuras que podemos encontrar en la actualidad. Bueno, ya con un poco más de conocimiento sobre las estructuras, llegamos a los elementos que componen las estructuras, y estos son el forjado, los pilares, las vigas, los tirantes, los tensores, las cerchas, el arco, el dintel, los perfiles y los cimientos. Pero vamos a conocer cada uno de ellos, comenzando por el forjado. Es el elemento estructural que soporta su propio peso y las sobrecargas. Dichas cargas se transmiten al terreno mediante otros elementos de la estructura como vigas, pilares, muros y cimentación. Es el suelo de todos los edificios. Forma parte de la estructura horizontal de todas las plantas de los edificios, siendo capaz de solidarizar horizontalmente los diversos elementos estructurales, permitiendo no solo transmitir cargas verticales, sino también horizontales. Esto contribuye a reducir la transnacionalidad del edificio y le reporta rigidez en su plano horizontal. Sigamos con los pilares, que son los elementos verticales de una estructura y se encargan de soportar el peso de toda la estructura. Por ejemplo, podemos ver las patas de una silla o de una mesa, los travesaños verticales del marco de la ventana, entre otros. En un edificio, los pilares soportan el forjado que tienen justo encima de ellos, además del peso del resto del edificio. Si los pilares son redondos, se llaman columnas. Sigamos con las vigas. Son los elementos estructurales que normalmente se colocan en posición horizontal y se apoyan sobre los pilares. En un edificio forman parte del forjado y se emplean para soportar precisamente el peso del forjado. Sigamos con los tirantes, que son los elementos que dan rigidez a las estructuras. Se dispone de unos elementos simples que se colocan entre las vigas y los pilares, por ejemplo, las tijeras de un andamio o la barra horizontal que existen en los pupitres donde colocamos los pies. Sigamos con los tensores. Su misión es muy parecida a lo de los tirantes, pero estos normalmente son cables, y son cables que son inextensibles y que tienen múltiples funciones dentro de las estructuras. Por ejemplo, pueden servir para sujetar o colgar vigas, como es el caso de la mayoría de los puentes modernos. Y también puede servir de elemento de sujeción de los elementos verticales de una estructura, como sucede con los palos de una tienda de campaña o una antena de televisión. Sigamos con las cerchas, que son un caso especial de vigas formadas por un conjunto de barras con una estructura triangular. Se usan normalmente en los techos de las naves industriales, es decir, es una estructura triangular construida con barras de acero o madera que forman tejados. Sigamos con el arco, que es un elemento estructural de forma curvada que salva el espacio entre dos pilares o muros. Es muy útil para salvar espacios relativamente grandes. Es muy común en puentes, acueductos y pórticos. Avancemos con el dintel, que es una viga maciza que se apoya horizontalmente sobre dos soportes verticales y que cierra un hueco que exista, como por ejemplo sobre las ventanas y sobre las puertas. Avancemos con los perfiles, que son todas aquellas barras de acero que tienen una forma especial. Se emplean para conseguir estructuras más ligeras que soportan grandes pesos con poca cantidad de material. El nombre del perfil viene dado por la forma de la superficie lateral. Puede ser I, U, T, L, entre otros. Estos aceros se usan en las vigas, pilares y tirantes. Y por último, conozcamos
Los cimientos son los elementos encargados de soportar y repartir por el suelo todo el peso de la estructura. Se sitúan debajo de la estructura siempre. Gracias al cimiento, el peso total de la estructura no va directamente al suelo y los pilares de la estructura no se clavan en el terreno o se hunden en él. Los cimientos funcionan como los zapatos de los edificios. En definitiva, podemos decir que los cimientos evitan que el edificio se hunda en el terreno y al mismo tiempo logramos que permanezca estable. Bien amigos, hasta aquí llegamos con este video sobre las estructuras tecnológicas. Espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos más adelante en otro video.